destacar de lo que es su vida es que ella nace, bueno, en 1890, eh, es hija de, bueno, una familia aristocrática, con raíces muy marcadas en lo que es su religión católica y muy conservadora, ¿no? Un entorno muy pudiente, ¿no? De hecho, ella crece rodeada de sirvientes, de institutrices. A pesar de ser mujeres, las cinco son muy bien educadas, eh, y mucha influencia europea también. De hecho, su lengua materna va a ser el francés. Y también marca mucho la sensibilidad de las hermanas esto de la lengua francesa, ¿no? Entonces, por esto mismo, bueno, de viajar mucho también, ella se va a convertir en, bueno, ensayista, va a ser traductora. Eh, Ella tenía una relación muy compleja con sus papás, de hecho. A su papá lo adoraba, ¿no? Y teóricamente dicen que de él heredó esta cuestión del espíritu libre, ¿no? De lo rebelde. Pero sintió mucho el control de su mamá, ¿no? Quien le quería controlar mucho el cómo se comportaba, sus amistades y más que nada el tema del cuerpo de ella, y las elecciones que ella tomaba. De hecho, ella como que peleó mucho con sus padres al inicio porque ella se quería dedicar a ser actriz, ¿no? Entonces, al decirle que no, eh, bueno, después fue por otro lado. Ella funda lo que es la revista Sur. La ¿Revista era? A ver. Sí, una revista, ¿no? La cual, bueno, después mucha gente muy influyente escribió artículos ahí. De hecho, por ejemplo, Borges comenzó ahí. Él dice que de no ser por Victoria Ocampo, él no podría haber como que escalado, y comenzar a ser más reconocido, ¿no? Imagínense que Borges, por ejemplo, casi que gana un Nobel de literatura, el cual, bueno, lo rechazó, pero casi lo gana. Después, en esa época, comenzó a ser una mujer como que muy marcado esto del tema del feminismo, ¿no? Del activismo, hasta el punto en que, esto es en la época, ¿no? De Perón. Las dos mujeres más nombradas eran Eva Perón y Victoria Ocampo. De hecho, se la prohibía mencionarla a ella en las universidades, por el tema de las dictaduras que hubieron, ¿no? La censura que había. Eh, Impulsa la Unión Argentina de Mujeres en 1936, o sea, cuando ella tenía 46 años. Va a ser la presidenta de esta unión y va a defender los derechos femeninos, civiles femeninos, y ante lo que son las reformas del Código Civil. También estuvo comprometida con los derechos de la mujer, la tolerancia y la paz. Y de hecho, por ser antiperonista en 1953 es arrestada. Tanto ella como otros también, eh, personas influyentes, ¿no? En la época. Y después integra el directorio del Fondo Nacional de las Artes y, bueno, la Fundación Sur, ¿no? Para promover todo esto que es la cultura, la educación. Eh, También, acá está. Por ejemplo, fue la única mujer, y fue pionera de los juicios de Nuremberg. Fue la única mujer sudamericana y traductora, de Faulkner, Camus, Lawrence, entre otros. Estos juicios son los que, por lo que tengo entendido, eran los que se les hicieron a los nazis, si no me equivoco. Eh, bueno, después publicó libros, testimonios, que fueron 10 volúmenes, Domingos en Hyde Park, estudios sobre Virginia Woolf, Dante, Lawrence y crónicas, cartas de posguerra y memorias. Bueno, después,
Con respecto a su personalidad, fue una persona muy marcada por la ambivalencia, cruza la frontera entre el privilegio y la rebeldía, entre la élite y el compromiso social. De hecho, yo he conocido gente mayor, ¿no? Gente que vivía en esa época y de hecho se decía mucho en esa época que había mucha gente que la condenaba porque decía, ella tendría que haber nacido en un estado, como que tendría que haber sido de una clase baja, porque ella al tener esa personalidad tan rebelde hubiera sido como muy buena, ¿cómo decirlo? Activista defendiendo lo que sería más al pueblo obrero, digamos, como que se le notaba mucho esto del ante las injusticias, digamos, ¿no? Fue una lucha constante para poder afirmar su voz como mujer intelectual, ¿no? Y bueno, después se le marcaba mucho el tema de sus problemas de salud, como habíamos hablado. Tuvo muchos problemas de digestión, por lo que tengo entendido. Eh, Principalmente los temas de la mandíbula, ¿no? Eso va a hablar mucho del tema de ira, en donde ella no podía, tenía que mantener una postura firme para poder hablar, no podía masticar bien y le dolía mucho. Dice que, por ejemplo, tuvo que tener, le tuvieron que hacer muchas extracciones que para ella fueron muy dolorosas. Entonces, si vamos para el lado de lo que es biodescodificación, ¿no? Va a hablar que ella sintió mucha ira, mucha frustración por no poder hablar, por no poder procesar. Ella sufrió depresión también. Es decir, que quedó muy traumada con este tema de que no se lo permitían, no le permitían hablar, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso. Un ascendente en Virgo, bueno, como camino evolutivo, lo que es el servicio, incorporar cierta, bueno, lo que venías diciendo, lo que es la cierta independencia y el pensamiento prioritario sobre ella misma. La parte negativa de esto, que bueno, tenía un ego de repente bastante, bueno, sí, era muy, puede ser una persona muy egocéntrica, temperamental, y con dificultades a veces con conectar con lo que era su energía femenina. De hecho, es una mujer con mucha energía masculina. Esto le pudo traer dificultades a nivel vincular y de repente no haberse podido explayar mucho más o llevar a cabo ciertas metas, no por la energía masculina que tenía, sino por la disarmonía que da de manera, vamos a decir, por lo que es como base o natal en poder manejar la energía marcial. Más allá de que tenga Mercurio y Sol en Aries, la cuestión son los aspectos, marca mucha energía masculina, ¿no? Energía marcial o de conflicto, o entre las polarizaciones que no, de repente no le permitían gestionar bien su energía. Es decir, de una manera más armónica, para de repente podría haber llegado a tener una mayor expansión respecto a poder llevarlo de ella, ¿no? Eh, lo que venías comentando y vas a hablar, a un nivel más alto. No todo por a veces que faltar incorporar la zona libre en la carta de ella. Donde de repente lo hacía de una manera muy revulsiva y a veces tendía a, bueno, por lo general como base está que lo canalizaba mal. No, por lo que me contaba de la biografía de ella, bueno, no sé qué tanto se lo habrá trabajado, me imagino que algo se lo habrá trabajado, porque si no, pues está difícil que hubiera podido llevar esas cuestiones a donde ella quería, porque definitivo Que de una u otra manera iba a necesitar de los demás y bajarle un poco al, ¿me entendés? Al fuego.
claro. por decirlo de una manera. Y vos Eh, pensás que la ira va por el lado de la energía fuego. La trabajaba mal porque terminó teniendo problemas de mandíbula. De hecho, ya lo último era, dice que no quería llevar nadie a la casa o que nadie la viera porque estaba muy, ya era muy notorio el problema que tenía ya de la mandíbula. ujú. Entonces, digamos que la ira no la canalizó bien porque ya lo somatizó ella. Y no sé si, claro, la digestión, si está vinculado con el hígado, es lo mismo la ira. No lo canalizó bien. Murió de eso. Ujú. Bien, a ver, una persona que de repente tendría mucho de repente a defenderse o expresar su enojo, ¿no? Su molestia. Hola, Mónica, Hola, a Moni. través de la verdad, de lo que era la verdad, de lo que a ella le parecía, a través de, no solo de ver por ella misma, sino desde ella misma ser la defensora, ser la voz de un colectivo. ¿M? Sí. Eh, pero que al mismo tiempo podía ser hiriente, ¿no? Podía ser hiriente ir y defenderse vamos a decir, atacar, ¿no? O argumentar con la verdad. Con una verdad colectiva o la verdad de donde ella se conocía, ¿no? O lo que terminaba siendo su propia expresión, porque era lo que hablaba de ella. Es decir, yo siento esto, se lo hago sencillo, gente, para explicárselo. Yo siento esto, veo esto en el mundo y alzo la voz y termino siendo la voz de ese colectivo, de mujeres, por ejemplo, que son calladas o no se animan a hablar nada. Quiero que me confirmen ahí si me escuchan bien. Sí, sí, se te escucha bien. Bien, sí, Sandra, Neptuno, Plutón ahí marcado. Pero bueno, ya no son otras cuestiones que Claro, tienen que aparte ver eso. más con lo colectivo por ejemplo, de lo que trae de su infancia con lo impuesto, vamos a decir, cómo percibo, conozco al otro y lo que se ve en el mundo a nivel social. Eh, con Marte en Sagitario, ¿no? Y siendo ahí cúspide Sagitario en la casa 4, ahí esto habla de una personita, ¿no? Que viene marcada muy bien lo que es el tradicionalismo puede ser, o que las cuestiones con lo que tiene que ver con la religión vienen muy arriesgadas en su entorno familiar. Mm. Sí, de hecho ella puede lucrar desde ese lado. Digamos, sacar provecho económico. No sé si se ve ahí. ¿Qué cuestión me dijiste? Lo tradicional y lo religioso. Sí. Y bueno, después con Saturno Leo, donde de repente la cuestión es con lo que tienen que ver con lo que tiene que ver su infancia, en cierto punto fue reprimida, ¿no? Su energía masculina o su voz, su necesidad de hablar, lo que es su propia individualidad, y callaron a su corazón, por decirlo de alguna manera. Y eso llevó a que esa naturaleza, ¿no? Se terminara exaltando más. La parte positiva de esta, bueno, que ella de repente pudo mesurar eso en su momento y de repente canalizar esa energía para llegar a una posición de poder o de responsabilidad de estructura en donde se pudiera, vamos a decir, consolidar o a nivel profesional, por ejemplo, para eh, ahí sí terminar hablando. Sí. Pero cosa que de repente pudo haber llevado tomado tiempo, dificultad o pudo haberse sentido muy restringida. Es como para despacio, todavía no es el momento. Mm, ¿Qué más te puedo decir? Nivel pareja.
Bueno, la tendencia es a conflictos de manera natural, Sí, por ejemplo, con la energía masculina, por demasiada irascibilidad, a veces egoísmo, eh, y la cuestión de la necesidad de, o hay cierta incapacidad como que para negociar, ¿no? Falta alguien con energía taurina, libriana, o bueno, de repente un poco de energía Géminis. Pero vaya la redundancia, eh, tenía como, vamos a decir, había cierto conflicto en cuanto al compromiso. No me cuesta comprometerme y no tengo sí, miedo que me quite mi libertad o lo que era mi propia individualidad, pero al mismo tiempo es como que podía traer vínculos o, sí, es decir, a formar un vínculo con un otro. Es como muy intenso, muy pasional. eh, Después un conflicto de ella emocional entre, bueno, que soy muy intensa, no siento mucho y me da seguridad de repente poseer, ¿no? Y por otro lado, quiero conectarme a través del otro, desde otro lado, a través de la individualidad y no desde el caos, ¿no? Eh, no quiero que como controle como me controlaba mamá, por ejemplo, o sí, verme sometida a estas energías. claro. Eh, y a veces hay cierto conflicto, ¿no? Entre, o cierta falta de entendimiento entre una necesidad en un punto de fusionarse con un otro, de intimar, ¿no? Con esa luna, pero que eso crea una falta de entendimiento con lo que era su propia individualidad o Sí. su propia manera de pensar. Eh, Esto también de repente venía un poco condicionado a cuestiones que tienen que ver con la crianza desde el lado de las creencias, lo que le Claro. inculcaron, lo que le aprendió. Además de que, bueno, antes de seguir, acá Zoe está preguntando si tenemos la carta de Woz. El tema de las cartas y las matrices del destino que analizamos siempre se ve en la comunidad. Desde el grupo de WhatsApp siempre hay votaciones. Así que si quieren ver la carta o la matriz del destino de algún famoso que les guste, únanse a la comunidad, chicos, y bueno, desde ahí lo vemos. Sí, Después, además no solamente eso, ella va a buscar, eh, ella como que se masculinizó, digamos, utilizó mucho la energía masculina al haber sido sometida, entonces como que eh, va a ser un hombre ante los demás, o sea, a nivel energético, como que ella va a dirigir la batuta, ¿no? sí, hay un conflicto entre, por ejemplo, hubo un conflicto entre lo que era la figura de mamá y papá, Sí, y podía haber percibido por parte de la mamá que la pareja de o su papá, eh, bueno, no, que hubiera conflictos en la infancia como mamá y papá, que después la mamá la hubiera condicionado, ¿viste? Por decirlo de alguna sí, manera, o eh, aportado cierta influencia negativa, ¿no? Que eso después en sus vínculos le iba a afectar y bueno, va a terminar derivando en un miedo que no solo era experimentado por parte o del lado de la mamá, es decir, desde que era percibido por parte de la mamá, que de repente la mamá le decía a ella, ay no, que tu papá es así, que yo estoy insatisfecho con él, que termina siendo cierta amargura o de repente no es lo que yo quiero. Por poner un ejemplo, y esos conflictos, ¿no? Entre ellos, es decir, de repente la hija bueno, terminaba, es como un conflicto entre mamá y papá, después que mamá me controla, que es muy manipuladora, que me condiciona mucho y que termino de una u otra manera es como que
a veces pudiendo llevar todo eso, esos miedos a los vínculos, porque no quiero que mamá, yo no quiero estar como mamá estaba, ni quiero ser como mamá era. Es que lo que Eh, se ve de su linaje femenino es que arrastran mucho lo que puede llegar a ser la violencia o el haber sido sometido y callar y no decirlo. Ujú, Quizás su ujú. mamá, desde ese miedo a pasar lo que pudo haber pasado en la familia materna, también se masculinizó. Entonces lo que aprendió esta mujer fue eso. Si soy femenina, o sea, vibro en energía femenina, me van a someter. Entonces por eso, bueno, ahora cuando vemos la matriz del destino ves un 4 central y ves mucho repetido el 4 porque termina siendo un bucle para ella. Sí, absolutamente. Bien, bueno, ella tiene como camino evolutivo toda la parte que es expresar, comunicar, hablar, atreverse a decir cosas que de repente otros se han callado. Pasa que podía haber sentido de repente la imposibilidad y la imposición por parte de la sociedad y venía como que a pertenecer a esa parte del colectivo que venía a revolucionar cuestiones con lo que tienen que ver con los vínculos, ¿no? Mm, Eh, pero que había mucho contraste con lo que de repente ella sentía, con esa energía que ella venía, vamos a decir, que traía, ¿no? En su personalidad, ¿no? En lo que sí, es el ser, con lo que le imponía la sociedad. Bueno, es como demasiado avanzado para el momento. sí. Eh, y esta haberla derivado un conflicto con la figura masculina, ¿no? Así que es. eh, bueno, ya viene a centrarse mucho en lo que es las cuestiones de lo que es el trabajo, lo que es la profesión, a expresar no todo aquello que tenía para decir de repente de lo que a ella le parecía, eh, aunque de repente, bueno, tendría que haber, tenía dificultad para respetar a otras ideologías, otras creencias, ¿no? Otros puntos de vista, y de que no necesariamente todo tenía que ser libertinaje, ¿no? Porque igual la tendencia ahí está en eso, ¿no? Pero bueno. Llamada a ella, ¿no? Con ese Venus Centauro a vivir transformación a través de los vínculos, ¿no? Y a vivir situaciones de crisis y de pérdida, ¿no? Para poder transformar todas las cuestiones a nivel de vínculo, desde, por ejemplo, la capacidad de disfrutar, de vivir mis vínculos y de conectar con su propio placer y energía femenina. Aparte viene a Y en ser, todo este conflicto que ya ella de por sí traía, el entrar en estas cuestiones de casa 8 y de conectar con la materia, de conectar con su energía femenina, podía, bueno, haberle traído crisis que podían haber sido, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la materia, con el cuerpo, con la autoestima, y de repente ella se podía haber sentido como esto de amenazada, ¿no? Ah, no, es que claro, yo no valgo nada, o porque yo estoy así, si yo no tendría que estar, porque no me priorizan, y a veces había como es como sobrecompensar la propia individualidad, como sobrecompensar eh, además, cuestiones de lo que se dice amor propio, ¿no? Pero eso sí. venía de repente muy traído desde lo que era la niñez muy de chiquitita, ¿no? Ese miedo al mundo, ese miedo a los demás, a la figura masculina, ¿no? Con ese Saturno en Leo. Vos pensás que va a tener marcado esta cuestión vincular, además de que al tener el ascendente en los últimos grados, la casa uno le toca más en Libra, ¿no? El tema es que siento yo que esta mujer, como decís vos, quizás la transformación la iba a vivir a través de los vínculos, pero vos pensás que tiene Marte en Sagitario. Eh, Desde mi experiencia con cuestiones fuertes en Sagi, eh, ya cuando sentís que alguien te está empezando a molestar mucho y te saca la tranquilidad que tenés, puede llegar a ser también la zona de confort, te vas porque no lo puedes tolerar. Entonces también viendo esto de que
quizás tuvo vínculos que fueran, ¿cómo decirlo? Duraban muy poco, quizás. No creo que haya sido una mujer que haya tenido relaciones de años. Y si fueron pocos años. Eh, Quizás el aprendizaje que tenía lo evadía. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, de repente la pasada, desde muy pequeña, de Saturno por su ascendente, pudo verlo como un punto de creatividad, ¿no? Ya desde pequeña ya fue induida a, de repente, cuestiones que tienen que ver con cómo veo a mamá y a papá, de repente crisis familiares, desde la infancia, que vivo como con el trato que mamá y papá se dan, y que al mismo tiempo que haya ejercido, ¿no? Un punto de como que de cierta responsabilidad, en donde, bueno, tengo que expresar toda esta creatividad, ¿no? Y Y sacar por este lado. ejemplo, perdón Anton que te corte, ¿vos considerás que esto de la actuación se lo pedía a su Saturno en la 12 en Leo? Esto de No, hacerme oír. no te digo porque tiene ascendente en Virgo, Sí. con un Leo en la casa 12 no viene a actuar. El ascendente en Virgo tienen que entender que no viene a eso. Viene a hacer un trabajo un poco más mesurado o más entre bambalinas, ¿no? Claro, Tiene que incorporar un quizás, poco más lo que es la humildad, ¿no? El aprendizaje de vida de ella incorpora humildad, sencillez, pulcridad, cuestiones que tienen que ver con de repente la discreción, el perfil bajo, porque tiene ascendente viejo, tiene un Saturno en Leo, que está llamada más bien a, porque está retrógrado, está llamada más bien a integrarla hacia adentro, ¿no? A integrar lo que es su propia individualidad desde el lado de su amor propio o su sentido de su ser, de repente muy internamente, y con esos contactos que hace Saturno a su Mercurio y a su Sol, en el mejor de los casos, claro, se abre a que estructure la personalidad y esa apreciación de sí mismo desde la madurez, y que a través de los demás termine teniendo experiencia de aprendizaje y evolución para madurar, ¿eh? Porque tiene Sol en casa 7, es decir, termina conectando con el otro, con su felicidad, con su corazón, ¿no? Por el Sol ahí, a través del otro. Y termina siendo el otro quien termina motivándola y dándole ese plus de energía que ella necesita. Entonces, el otro iba a terminar siendo de gran aprendizaje para lo que era su persona. Además, tiene esas oposiciones que tiene. Hay que trabajar las cuestiones con lo que tiene que hacer Venus o la zona libre en su carta natal. Que con ese Urano se hace un poco complicado. Porque claro, ¿por qué pasa? Tiende a ser muy individualista al extremo, rebelde, si no estoy de un lado estoy del otro. Si quiero estar acá, la sociedad me impone esto, entonces ya me molesta y me lleva tal y tal y tal. Ejemplo, crisis, ¿no? O me lleva a perder, ¿no? Entonces toda esa cuestión. Y a que, bueno, tiende es como esto de, bueno, es decir, es una persona que de repente tendía mucho a permanecer un poco en su ideología, en sus creencias, bueno, las cosas son así y no quiero cambiar y yo no cambio, porque tiene mucha energía fija, ¿no? Vemos las modalidades en Escorpio, Tauro, eje Tauro-Escorpio son signos fijos. Acuario y Leo también, entonces tiene cuatro energías muy acentuadas que están abnegadas al cambio, ¿no? Sobre todo con ese Júpiter que también lleva mucho a eso, ¿no? Esa luna, ese Venus, ¿no? Yo me quedo acá y no cambio, yo me mantengo fijo y no. Y renuncio a cambiar. No quiero permanecer en una posición porque esto me da comodidad y esto es lo que a mí me parece. Y de repente esto es lo que yo aprendí a mis, no sé, hace mis 14 años, por mamá, por mi dinámica vincular familiar, o lo que aprendí después cuando me vinculé con un otro, después por lo que traía ya, por las memorias que traía ya
eh, quienes estuvieran antes de mí, eh, o por lo que aprendí ya de chiquita conociéndome. Y ahí también la dificultad, a veces tener que soltar y ser más mutable, ¿no? No ir hacia ese Géminis para incorporar, ¿no? Cierta adaptación hacia el otro sin perderme, sin dejar de priorizar mi propia individualidad, pero mi propia individualidad con el otro, ¿no? Por ese Aries en casa 7, ¿no? Con ese Sol, ese Mercurio, ¿no? El pensar por mí para el otro, ¿no? Claro, el saber dónde Todo de una empieza. manera mesurada e incorporando la humildad. Humildad, Claro, humildad, humildad. Que es lo que pide el ascendente en Virgo. Eh, perdón, sería el saber dónde termina el otro y dónde empiezo yo, sin que sea como un bloque, digamos. claro, exactamente, así mismo dijiste, así mismo. Claro, y es más, ella como que pudo haber traído toda esa memoria, ¿no? Con el Saturno en León la 12 de, claro, vengo de un linaje en donde de repente estuvo mucho a brillar, ¿no? A ser expuesto, Sí, eh, y quiero serlo también, y yo quiero serlo. Y ella podía encontrar eso de repente en cuestiones a nivel grupal o a nivel colectivo, pero de repente también lo que es a través del otro. Recibir el reconocimiento a través del otro, a través de la pareja, a través del socio, a través de un contrato, a través del otro. Eh, no esto de brillar desmesuradamente, así a nivel jupiteriano, ¿no? A los Júpiter en Leo de repente, porque sí, no, es decir, más bien para aportar algo colectivo desde la renuncia al ego, sino por un bien mayor. Obviamente conectada desde mi corazón y desde mi propia experiencia y lo que yo sentía. Eh, porque sí, lo que le tocó. Dificultad, ¿qué está de por medio? Mucho ego. Falta de también ser adaptable. Una mujer más tendrá que adaptarse, tanto a los vínculos como a las situaciones que le presentan en la vida. Y con la energía fija de ella que tiene, se le dificultaba integrar el ascendente. Y el nodo norte, que también está mutable, otra coincidencia. También hacer un cambio, incorporar otras creencias, ¿no? Con ese Géminis en casa 9. No salir de lo que me trajeron. De repente ya a la hora de accionar, bueno, era más adaptable, ¿no? Iba moviendo ahí, bueno, vemos, pero esto, está, me quedo con esto. O de repente buscar un nombre que, sí, bueno, a ella le gustaba de repente un nombre, que le venía un nombre que fuera de repente con, un poco más adaptable, o con lo que decíamos, energía libriana, de repente geminiana, o virginiana, o algún vínculo que trajera esta energía para, bueno, ella poder terminar incorporando esta mutabilidad o la energía de agua, o que tuviera energía de agua, vínculos que tuvieran energía de agua. Seguramente traía vínculos que tenían energía de agua para ella conectar con esta naturaleza más femenina. claro, vos por Porque, ejemplo no lo habrías visto para nada como una madre, ¿no? ¿a quién? Si hubiera tenido hijos, no la hubieras visto como madre, ¿no? No, no, A, no, a- definitivamente no. Te digo que no, para nada, cero, cero, cero de eso. mm, Sería la mano dura. claro, sí, 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 sí. La madre sargento. Sí, sí, no, no, sí, sí, sí. Sí. De repente, bueno, tiene Júpiter en casa 5. Podía llevar por el lado más bondadoso, por decirlo de alguna manera, dándole libertad o independencia a sus hijos, pero de repente el vínculo con ella iba a ser de repente como que muy frío y poco nutritivo. Claro, no solamente frío, sí, como que hubiera, por así decirlo, rechazado bastante el tema de la maternidad. De hecho, Sí, no sé si perdió embarazos. ¿cómo? A ver.
No sé si perdió embarazos, se me hace. A ver, no sé si ves algo de eso en la carta de ella. Al Puede menos ser, un sí. embarazo perdió. No te Marcó mucho firmaría su nada, vida. pero no te firmaría nada, pero puede ser, sí. Sí, sí, acá dice que al menos perdió un embarazo y esto fue algo que lo marcó mucho en su vida emocional y personal. Más allá de no haberlo exteriorizado mucho, se sabe que sí. Ah, mira, estuvo casada, pero fue como un matrimonio más arreglado, digamos. Fue Ajá. muy conflictiva su relación y nunca se pudo llegar a consumar como de manera plena. Se separaron poco tiempo después. Ujú. Quedó embarazada y sufrió un aborto espontáneo. Eh, se deduce a partir de la correspondencia que ella enviaba. Y testimonios indirectos, dice. Mm. Y todo siempre fue a través de su cuerpo el dolor. Nunca se permitió como sentirlo a nivel emocional. Ese Venus en Tauro en casa 8. Mm, Mal aspectado a Júpiter, a su salud. claro. Está ahí. Que la podían haber terminado derivando a causas de muerte. De repente el hipertiroidismo, eh, o cuestiones que tienen que ver con, Con la hormonal, ¿no? sí, como hormonal o con zonas más delicadas del cuerpo de la mujer, como puede ser la zona baja o genitales. A ver. Sí, dice que tuvo problemas hormonales. Dice, enfrentó problemas hormonales que afectaron su salud física y emocional a lo largo de su vida, aunque esto no fue muy visibilizado públicamente en la época. Desequilibrios hormonales, posiblemente relacionados con trastornos del sistema endocrino, síntomas ginecológicos, inestabilidad emocional y fatiga. Fatiga crónica, alteraciones menstruales. Vos pensás que todas estas cuestiones no les encontraban en esa época, ¿no? Eh, como diagnóstico. Ujú. Ella Tenía sufrió problemas mucho, con el chakra sacro. sí, sí, me imaginé. Porque aparte en la matriz lo que sería la parte del sacro tiene un 15 y un 22. 15 habla sería prácticamente Saturno y 22 sería Urano. Duro, Era complicado. como, bueno, o te haces cargo de lo que tenés que hacer cargo o de la nada vas a tener problemitas. Algo así le decía a Saturno. Sí. Hoy Hacete cargo, es complicada mamita. la carta. Es complicada la carta que tiene, muy difícil. Sí, sí, sí. Em, claro, sería doble Saturno, porque si te pones a pensar, el loco es Acuario. ¿Y Acuario en la tradicional no es Saturno? Sí, Bueno, tiene sí. el diablo, que es Capricornio, que es Saturno, y el loco, que es Acuario, que sería también Saturno. Así que justo en el sacro. Sí, sí, sí. Terrible. No, sí, horrible. La incapacidad ella que podía haber tenido incapacidad o dificultad para disfrutar de la vida de manera plena. También tenía el 15 en lo que sería el chakra, el chakra corazón. Fuerte. Así que, qué sé yo. Es todo un tema. Todo un tema, todo un tema. Eh, a ver, gran capacidad de expansión y de llevar la creatividad a nivel extranjero inclusive o a llevarla al punto en donde podía hacerse popular, ¿no? Ese contacto de Júpiter en la casa 5 con el Plutón, Neptuno en la 9 y el Mercurio Hijos en no. la 7 que podía llevarla así a la popularidad a través de lo que fueran las publicaciones y eso. Sí. Pero ni hablemos a nivel vida personal.
después que pueda haber sufrido ciertos abusos en Eso respecto sí. a cuestiones que tienen que ver con las creencias desde pequeña, ¿no? Eh, ha mermado su propia individualidad. Sí, Y porque tiene el 15 en su cola kármica. Y de hecho el bagaje kármico de ella habla de traiciones familiares. Ella sintió que su familia fue injusta, que no sé si hasta incluso haber sido humillada o sí, haberse sentido humillada. sí, sí, definitivamente sí, sí. Aparte de alguna manera, bueno, pero ¿cómo vas a tener eso, ese deseo, ese sueño o querer tal cosa? Sí. No sé, Es por una ejemplo, te ridícula. diría, viendo la carta de ella, te diría que recibió fea influencia del vínculo de mamá y papá. No, de repente incluso te podría decir que ella de repente soñaba con algo bonito, pero es que fue muy aplastado eso. Es que de Y puede hecho, haber como sido una carga que ya traía por lo que tiene que ver su linaje, por decirlo de alguna manera, a nivel sistémico. sí, sí, porque como te digo, de su linaje femenino, las mujeres tendían a tener que callar el abuso, el maltrato, y del lado masculino la mujer se la veía solamente como alguien que te podía dar hijos. Terrible, terrible. Sí, es como ver a la mujer como un objeto. Claro, prácticamente. La que cocina, la que calla, quizás no le hubiera afectado de manera tan directa esto de al haber tenido un buen pasar económico. Ya porque, por ejemplo, si lo que pretende es que sea una mujer de hogar, de casa, no, no hubiera tenido necesidad, porque como justamente tenían servidumbre, ¿no? Sin embargo, ser ese trofeo, por así decirlo, el cual tenía que estar callado y se mostraban los logros nada más. O sea, se veía a través de títulos. No sé si me explico. Sí, sí. Como por ejemplo que hubiera algún festejo en su casa y que dijeran, no, porque Victoria habla tal idioma y tal otro idioma y hace esto y hace tal aquello, como muy superficial y vacío, digamos, como una máscara. Este, pero bueno, ahora cuando veamos la matriz, todo esto es como que se ve muy presente. Este, De hay repente bastante. era una mujer muy trabajadora. Y tiene un 4 central. Acá, si están los cuatro central, Caro, Caperucita, son todas mujeres chambeadoras. Es difícil que ella pudiera tener un conflicto eso si no equilibraba la energía femenina. Podría equilibrarlo obviamente a través de los demás, a través de contacto, de amistades, de la propia pareja, pero iba a tener que soltar el ego, que era su gran enemigo, Sí, ese su más. exacerbado ego. Es que ella, por lo visto, enterraba mucho sus emociones y lo que sentía era el miedo. La máscara es a través de eso. La terquedad de no querer cambiar. Entonces, claro, como no quería cambiar, bueno, no había avances, no había apertura de parte de la vida. Y bueno, no Y tengo más nada para decir. es que como que mantuvo esta posición de yo soy rebelde, nadie a mí me va a someter, hasta el último momento, digamos. Sí, es una energía ahí, sí, masculina. Pero bueno. Bueno, sería eso. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede estar haciéndola ahora. Aprovecha ahora. Hablen O calle ahora, para callen para siempre. siempre. Sí, de última podemos pasar a ver bien el tema de la matriz. Este, Sí, 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 sí. no sé si Ya, ya te la llevo sí. ahí. A ver.
también... Disculpa, se me había pasado. Ahí tenés. Bien. Bueno, lo que podemos ver es que es un 4 central, como habíamos dicho. Se le repite dos veces más el 4 en la parte de los dones de ella, porque es de un mes 4 y en la parte de lo que es el karma eh, terrenal o material, por así decirlo. Eh, Después se le repite mucho el 12 que habla de quizás ese miedo, bueno, aparte en su zona de confort, ese miedo a quedar estancada, ¿no? Eh, y a querer ser vista como alguien diferente, ¿no? Porque está en su deseo del alma. El ser escuchada entre una multitud o una muchedumbre, ser vista y ser catalogada como la persona, la distinta, ¿no? Eh, bueno, como mencionábamos, en lo que es su linaje femenino, ¿no? Se marca mucho esto de tener que callar, sale el arcano 18, que es la luna, que habla del oculto, y dos veces en la fuerza, que es el número 8. Habla de, por ejemplo, haber sido sometido, porque mal trabajada la energía de la fuerza, habla de violencia. Y el 18 habla de justamente represión. Se le repite en la parte del karma del linaje femenino y se le repite en su infancia. También vemos mucho el 11, mal trabajado, injusticias. Después del lado masculino vemos el 19, el 3 y el 11, ¿no? Sería la emperatriz, el sol y la justicia. Es decir, las mujeres justamente no se las veía como alguien que pudiera traer algo, sino como más para tener hijos, lo vinculo yo. De hecho, tiene un 10 en la parte de salud, bien trabajado, todo bien canalizado, todo pudo haber sido una persona muy fértil. Entonces, después, si ven la parte de los dones del lado masculino, se le repite los mismos arcanos. Si ella lo hubiera trabajado bien, pudo haber sacado muchos proyectos, dado a luz. Después por el lado femenino, habla también de lo positivo, tiene que ver con el conocimiento. Mujeres muy sabias de su linaje. Después vemos en el bagaje kármico, como había mencionado, el tema de las traiciones familiares. Se pudo haber sentido traicionada por su hermana Silvina Ocampo, por haber sido quizás una escritora más exitosa o más reconocida que ella, cuando ella tuvo que luchar en conseguir esa posición de escritora, pudo haberse sentido traicionada por su mamá, eh, hasta incluso, no sé si alguna especie de abuso, sometimiento, por así decirlo. Después esto de lo de la revista Sur se ve muy presente en la parte del dinero, porque tenés un 22, un 5 y un 10. El 5 habla de lo que son las tradiciones, es el sumo sacerdote, habla también de una persona que es tomada como guía también, ¿no? Maestro o guía. Entonces es una persona que justamente lo que tiene para decir es escuchado. La gente lo sigue. Eh, el 22, que habla es el loco, habla de una persona que va a pensar distinto, que hay una cuestión diferente, ¿no? Y tenemos la rueda de la fortuna. Es decir, ella, sabiendo trabajar esta energía, pudo haber sacado mucho dinero a través de esto. Eh, Como que todo lo que ella podría haber traído, que fuera innovador, iba a ser muy bien recompensado. Después en la parte de lo que es lo vincular. Como mencionó Anthony, sus vínculos pudieron haber sido quizás muy fugaces, pero también fogosos, ¿no? Porque tenemos el diablo, el carro y la rueda de la fortuna, ¿no? Entonces como que muy cortos los periodos y pudo haber sido muy intenso todo.
¿no? Como vimos en el único matrimonio que tuvo, bueno, fue muy conflictivo, pudo haber habido hasta violencia de por medio. Em, También si vemos el bagaje kármico, que sería lo que ella viene a trabajar, si no lo trabaja, va a traer eso, la injusticia, va a traer lo mismo, este bucle, ¿no? De, bueno, lo injusto, lo que me somete, lo que me maltrata. Por lo visto ya no lo pudo canalizar bien, porque hasta incluso se ve que tuvo mucha ira, porque lo vemos en la parte, el tema de su mandíbula, del tema digestivo. Mucha ira y mucha frustración la siento yo. Eh, el no poder expresarlo tampoco lo pudo trabajar. Eh, y más allá de eso, bueno, no, creo que no tengo más nada para decir. Como que ya lo fuimos desglosando bastante, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, sería todo por ahora. Entonces, Sí, muchas gracias a Mónica por el apoyo que hace por esos tap tap, Mónica y siempre gracias, apoyando. Estefi. Gracias, Steffi. Bueno, como siempre, agradecer a Anthony por haberme invitado, por poder mantener este espacio, por el apoyo de ustedes. Muchas y muchas, muchas gracias, gente.